Abramos nuestras Biblias en el capítulo, o mejor dicho, en la tercera carta de Juan. Tercera carta de Juan, comenzando en el verso 1. Tercera carta de Juan, verso 1. El anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Acompáñame a tener juntos una palabra de oración, por favor. Señor hermoso, gracias por este momento que no cambiaríamos por ningún otro, donde todos tus discípulos estamos a tus pies, con un corazón dispuesto y preparado por ti. Es algo sobrenatural. Dispuestos para escuchar tu voz. Abre nuestros ojos, Señor, para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley. Y contemplando, Señor, en ella tu gloria como en un espejo, sigamos siendo conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Oramos esto y más en tu precioso nombre, y tus discípulos semillosos decimos, así sea. Amén. Existe una manera de ver nuestras Biblias o de pensar muy curiosa, y también ha existido en mí. Pensamos que porque un libro es pequeñito, pues no es tan importante, no es tan profundo, ¿no? Pensamos en los profetas mayores y los profetas menores. Y son mayores, pues porque son más importantes. No vas a comparar Isaías con Habacuc, ¿no? Digo, eso es una manera de pensar mía a veces, justamente por el cuerpo de enseñanza o la cantidad de mensaje que ellos escribieron. Y tercera de Juan es una carta muy pequeñita, pero como las cartas pequeñitas y como los libros pequeñitos en la Biblia, súper profundo, que vamos a disfrutar en su totalidad. ¿Qué les parece? Es una bendición. Ahora, tercera de Juan es esta carta cuya autoría se le atribuye al apóstol Juan, al apóstol del amor, por muchas razones, aunque como las cartas típicamente o algunas cartas no tienen un remitente claro, en las cartas de Pablo sí, pero en esta, por ejemplo, no. Él se dice a sí mismo como anciano. Por su contenido literario y por estar tan en una misma página con la primera, con la segunda carta y con el Evangelio de Juan, en megatemas como el amor, como la verdad, ¿se acuerdan? Así es como se describe a Jesús en el Evangelio de Juan, la verdad que se hizo carne, o el Logos. Se le atribuye a Juan. Y entonces, mientras leemos esta carta, piensen en todo lo que han oído, en todo lo que han leído, en todo lo que han estudiado relacionado al Evangelio de Juan. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Entonces, su servidor va a leer, va a poner algunos comentarios, pero ustedes ayúdenme también trayendo a memoria lo que recuerdan acerca del Evangelio de Juan. Muy bien. Esta es una carta personal, es una carta pastoral. Las cartas pastorales se llaman pastorales porque no son dirigidas a comunidades, sino son dirigidas a personas. Y esta es una carta pastoral porque está dirigida a un hombre que se llama Gayo, imagínate. Se llama Gayo. Y le gustaba cantar en las mañanas, ¿sabes? Y yo quiero invitarles a que podamos leer, disfrutar y reflexionar, no solamente en una carta o una nota personal de amor de Juan a uno de sus discípulos, sino que podamos ver a través de la ventana de esta carta cómo era la belleza del compañerismo de la iglesia del primer siglo. Nosotros hemos tratado de imaginar cómo era una reunión en el primer siglo. En el libro de los Hechos dice que los discípulos se reunían a comer, pero cuando vamos a la iglesia hacemos demasiadas cosas menos comer. Y entonces dijimos, vamos a reunirnos en un parque a comer. Y abramos las escrituras y leamos qué es lo que Dios quiere hablarnos. Y hemos tratado de reimaginar cómo sería una reunión del primer siglo. Bueno, pues esta es una ventana. Imagínate nada más, qué increíble, ¿no?
a través de la cual vamos a poder ver las relaciones, la comunión, la belleza de la comunión, la belleza de las relaciones, pero también los peligros que amenazan una hermosa comunidad. De manera que este pasaje yo lo he titulado para mí, y así es que lo quiero compartir con ustedes, que me dan la oportunidad, familia, y lo aprecio mucho. Una hermosa comunidad. 3 puntos suspensivos y se abre una pregunta. ¿Conoces una igual? Entonces, mientras leemos, yo quiero preguntarte, una hermosa comunidad, ¿conoces una igual? Quizás al final de esta reflexión estés de acuerdo con el pastor Héctor y digas, a Semilla no le cambiaría yo nada. El anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. ¿Escuchas al apóstol Juan escribiendo esto? Sí lo escuchas. Al discípulo amado, ¿verdad? Él describe a través de su evangelio a un discípulo al que Jesús amaba. Y resulta que era él. Se sentía muy amado. Y con el amor que Jesús le amaba, él amaba a sus colaboradores. Luego entonces lo primero que yo desprendo de esta carta es que el liderazgo dentro de una hermosa comunidad no es un liderazgo jerárquico, de imposición, sino de relaciones preciosas y profundas. ¿Lo puedes ver? El liderazgo dentro de la iglesia del primer siglo, una hermosa comunidad, no es un liderazgo impositivo ni jerárquico, donde todos le debemos pleitesía al hombre de Dios y no lo toques porque se le va la unción. ¿Han escuchado algo así? Alguna vez a mí me dijeron cuando salía yo deprisa de una iglesia a otra, cuando vivíamos en México, una hermana así en la puerta me paró. Y me dijo, hermano, déjese tocar. Le digo, no, déjese tocar. Le digo, pero mi esposa está ahí, ¿cómo me dejar tocar? Me dice, no, porque usted no se deja tocar porque usted piensa que se le va la unción, pero no se le va a ir. ¿De dónde sacan esas ideas, bro? Yo te voy a decir de dónde sacan esas ideas. La realidad supera la ciencia ficción de allí, de la realidad. Y luego el hermano aquí nos va a platicar algunas historias de terror para que me crean. Pero este precioso verso, el anciano, ¿quién es el anciano? Es un apóstol, bro. Es alguien que estuvo con Jesús, que palpó a Jesús, que escuchó a Jesús, que se recostó en el pecho de Jesús. ¡Ey! No es cualquier persona, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo con eso? Y desde la sede apostólica, muchos dicen que era Éfeso, ¿no? Manda esta carta a uno de los hermanos dentro de las muchas iglesias, porque era una red de iglesias. ¿Tú conoces una iglesia que pertenece a una red de iglesias donde el distintivo es la comunión en el Señor? ¿Tú conoces una? Bueno, pues así se dirige a Gayo, pero lo que realza sobre todas las cosas es que él es muy amado. De manera que el liderazgo dentro de una preciosa comunidad no es un liderazgo jerárquico. Es un liderazgo donde se enfatiza las relaciones profundas. ¿Cómo son estas? Verso 2. Sigamos echando una mirada a esta iglesia hermosa, a esta preciosa comunidad. Amado, 3 veces ya la palabra amor. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. ¡Wow! Dentro de esas relaciones profundas, aquí es una comparación, ¿verdad? Todas las cosas, el aspecto profesional, el aspecto emocional, tu salud, por supuesto, así como, esa es una comparación.
Dicho de otra manera, claro que nuestro énfasis es nuestra alma, que antes estábamos muertos, pero mientras escuchamos la voz de Jesús pasamos de muerte a vida. Pero una hermosa comunidad no solo se preocupa por las cosas espirituales, sino por la salud integral de las personas. Su trabajo, sus relaciones interpersonales, familiares, su salud. En el libro de Romanos nos dimos cuenta que efectivamente el ser humano y su salvación es el enfoque de la redención, pero se extiende a toda la creación y a todos los ámbitos de la vida, y todo es importante. Y en una hermosa comunidad, la salud integral de las personas es importante. ¿Tú conoces una comunidad así que se preocupa no solamente por lo espiritual unos a otros? Yo pertenezco a una. Verso 3. Mucho me he alegrado, o mucho me alegré, me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonios de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y lo que resalta este apóstol Juan, este anciano, esta autoridad, es algo interesante, que en una hermosa comunidad la verdad no es un concepto. La verdad no se reduce a la teología sistemática. ¿Qué crees o qué no crees? Yo sí creo esto acerca de Dios, yo no creo esto acerca de Dios, sino lo que yo veo acerca de la verdad no es algo que se entiende solamente, o se habla o se escribe, o se habla o se canta. Es algo que se camina, la verdad se camina, porque la verdad es una persona y Jesucristo es la verdad. Entonces, interesantísimo que Juan hace referencia a que la verdad es algo que se debe caminar. No se discute, la verdad no se debate, la verdad se manifiesta, se camina en ella. Interesante, ¿no? Porque al final del día los argumentos van y vienen, los debates comienzan y terminan, pero la verdad permanece para siempre. Y es lo que dice el verso 3, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo caminas la verdad. Andar es caminar, es vivir. Verso 4, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos caminen en la verdad. Otra vez, a mí este líder Juan me llama mucho la atención, porque él no está usando otra vez las credenciales jerárquicas o autoritarias para dirigir la iglesia, sino relacionales. Y lo otro que me llama la atención es que el gran gozo de un líder cristiano es que la vida de las familias prosperen en la voluntad y en la gracia de Dios. Ese es el gran gozo. ¿Cuáles son las cosas que le producen hoy gozo a los líderes, a los pastores? ¿Cuáles cosas son de las que se jactan? Tú no sabes cuántas veces he escuchado y cuántas personas se reúnen en Semilla, en Orange County. Es una pregunta que ya me propuse no contestar. Y estoy leyendo también junto con... ¿Quién dijo que leía biográficamente? Estoy con los cables cruzados. Dijo alguien que estaba... es que hablé esta mañana con Benjamín. Él está leyendo la vida de David biográficamente. Y estamos Gavit y yo en nuestros devocionales leyendo a David. Y llegamos al texto donde ya David, instalado como el rey de Israel, una de las reformas es hacer un censo. Y comienza el pasaje así: Satanás tentó a David y atentó contra Israel, moviéndolo a hacer un censo. ¡Wow! ¿No? Y al final David es reprendido, pero se empecina, peca contra Dios y Dios habla con él, y por su jactancia y por atraer maldición a Israel con ese censo y dedicarse a contar a las personas, le dice: bueno, yo te voy a dar a escoger de 3 sabores: fresa, vainilla
y chocolate. Fresa es, te voy a entregar en las manos de tus enemigos. Vainilla es, voy a producir una peste en ti, ¿no? ¿Y cuál era la tercera, Gavita? La peste y la hambruna. Esas son las tres. Chocolate es la hambruna. 3 años de hambruna, 3 días de peste, o caes en las manos de tus enemigos. Y la respuesta de David es preciosa. Yo prefiero, Señor, caer en manos de un Dios justo y ser disciplinado y reprendido por Él que en las manos de mis enemigos, ¿no? Y es así como atrajo una terrible pandemia, ¿no? Que mató a tanta gente en 3 días. O si tú quieres, la espada de Dios, pero manifestada así, su ira. Y entonces, todo esto para decir, ¿cuáles son las cosas que alegran a un líder? La cantidad. Salomón dice que la gloria de un rey está en la cantidad de pueblo que le sigue. Ajá. La gloria de un rey y la gloria de un pastor está puesta en la cantidad de personas que tiene su iglesia. Pero no es la gloria de Dios, es la gloria de un pastor. Acuérdate que Salomón es un observador de la vida. Pero la Biblia dice, bro, ¿buscas para ti gloria? No la busques, ¿no? El buscar la propia gloria no es gloria. En lo que un líder como el apóstol Juan, que se recostó en el pecho de Jesús, se enfoca es de que la iglesia caminemos en la luz y en la verdad. Se enfoca siempre en la cantidad, nunca en la calidad. ¿Qué dirías de la calidad de la iglesia a la que perteneces? En cuanto a su fe, sus obras, su verdad, porque recordamos que la verdad es algo que se vive. ¿Qué dirías? Todos tenemos una opinión, pero la opinión que vale es qué tanto andas tú en la verdad. ¿Cómo es tu salud espiritual? ¿Cómo has tomado tu responsabilidad de tu vida espiritual y de la de alguien más? Porque al final del día, una iglesia está conformada por pequeñas piedras vivas que Dios va edificando sobre el fundamento de nuestra fe, que es Cristo. En otras palabras, la mejor contribución de todos y cada uno de nosotros es la salud nuestra y de nuestro hogar. Por eso Gavita hablaba de que nosotros, papás, podamos influir, equipar, enseñar, retar, desafiar a nuestros hijos en la verdad. Porque al final del día lo que importa no es el tamaño, ¿no? Sino el sabor. Si no, pregúntale a In-N-Out. Hamburguesas pequeñas, pero con la mejor de las calidades. Bien. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos caminen en la verdad. Verso 5. Amado Agallo, fielmente te conduces. Me gusta que el énfasis es en esta palabra. Andas, caminas. Verso 5, te conduces. ¿Cómo es caminar en la verdad? ¿Cómo es esta verdad de la que no se hace alarde intelectualmente? Esta verdad que no se usa para generar debates o discusiones. ¿Cómo es esa verdad a la que el apóstol Juan hace referencia, que se camina, que se vive? Mira lo que dice el verso 5. Fielmente la vives cuando tú prestas algún servicio, cuando te incomodas, cuando te duele, cuando ocupas de tu tiempo. En Estados Unidos nadie tenemos tiempo, todos estamos ocupados. Pero aquí dice que el vivir en la verdad es hacer un poco de tiempo para prestar servicio con sacrificio y con dolor a los hermanos. Pero escucha esto, especialmente a los desconocidos. ¿No se te hace esto una locura? ¿A qué te recuerda? Cuando hagas banquete, no invites a las personas que te puedan recompensar. ¿Quién dijo eso? Asegúrate siempre de servir a las personas que no te pueden recompensar, porque entonces tu recompensa vendrá directamente de Dios. Y aquí ves un eco de la enseñanza de Jesús. Fielmente te conduces, comunidad preciosa,
cuando haces seminarios en cárceles en Bolivia, para personas que que quizás jamás saldrán de ahí. ¿Tú conoces una comunidad así? Yo sí, la estoy viendo. Ustedes. Somos personas que juntos Dios nos ha permitido plantar a distancia iglesias de las que en un sentido no nos beneficiamos. Es una locura, ¿verdad? Porque deberíamos estar construyendo un edificio para reunirnos. Pero para Dios, pues Dios opina diferente. Sus pensamientos son más altos. Sus caminos son diferentes a los nuestros. Y Dios se alegra cuando nos esforzamos, nos incomodamos y cuando prestamos servicio a hermanos amados que no conocemos. Hace 2 semanas estuvimos en el desierto sirviendo a una iglesia que no conocíamos y que probablemente en mi caso nunca volveré a ver. Pero esas son las cosas que a Dios le agradan. Mira lo que dice el verso 6. Estos hermanos desconocidos los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Harás bien en encaminarlos, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Es interesante que dice el verso 6 que nosotros hacemos bien en encaminar. ¿Qué es la palabra encaminar? En el Nuevo Testamento, fíjate lo que dice lo que dice 1 Corintios 16 acerca de este concepto de encaminar. Encaminar no es dar un ride. No es darle para el camión a alguien, no es llevarlo a algún lugar, es darle las provisiones que éste necesita para que continúe el llamado de Dios y el servicio que le presta a Dios. 1 Corintios 16, verso 6, habla Jesús a esta iglesia y le dice, Pablo a esta iglesia y le dice, y podrá ser que me quede con ustedes en Corinto, o aún que pase el invierno, para que ustedes me encaminen a donde haya de ir. El apóstol Pablo, que sembró en ellos lo espiritual, está contando que ellos materialmente le apoyen para continuar su viaje, para ser encaminado. Volvemos allí a 3 de Juan. Lo que está diciendo es, en el verso 6, harás bien en darle todo lo necesario a estos hermanos que han salido para extender el reino de Dios, para predicar el evangelio del reino de Dios. Yo sé que estamos en otra época. En el primer siglo había mucha persecución, número 1, particularmente cuando Juan escribe al final del primer siglo, y es ahí donde ya la persecución era tremenda. Por eso se cree que él está usando estos nombres. Hay un nombre, no es seudónimo, es cuando no das tu nombre y das otro nombre. No puedo. No se puede. Pero bueno, ya me acordaré. Él se dice así, el anciano está camuflajeando, escondiendo su identidad. ¿No? Eso tiene un nombre, pero seudónimo, gracias, Peter. Está dando un seudónimo porque hay persecución. Y entonces, mientras vemos en esta ventana cómo eran las relaciones preciosas en esta iglesia del primer siglo, lo que estamos viendo es de que quienes predicaban el evangelio salían de su tierra, como Jesús nos ha dicho a todos, vayan. A todos nos ha dicho, vayan y hagan discípulos, vayan, ¿no? Y mientras iban, pues eran perseguidos. ¿Y quién sino la misma iglesia podría recibirles y encaminarles, darles las provisiones suficientes para que fueran en el nombre de Jesús a hacer lo que a todos nos compete, nos apasiona, es nuestra vida, es nuestro llamado, es la razón por la que seguimos en el planeta Tierra y seguiremos? Avanzar el reino de Dios. Y es lo que dice en el verso 7, pues. Ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los no creyentes. Entonces les dice, harías muy bien en seguir encaminando a sus hermanos. Y me gozo tanto de que les sirvas y te incomodes, particularmente
a los que no conoces. Me encanta escuchar que un siervo de Dios ama tanto a Dios que sigue sus mandatos. En esto conocemos que amamos a Dios. Jesús nos dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y escuchar el eco de las enseñanzas de Jesús en Juan y ahora en estos discípulos es una bendición. Lo que puedo entender es que la iglesia del primer siglo no se limitaba a un lugar. Hoy, cuando somos parte de una iglesia, pues somos parte de una iglesia local, pero es rara la iglesia local que tiene apertura a servir, a conocer, a amar a otra iglesia local, ¿no? Pero Semilla no solamente no tenemos apertura para servir, sino somos parte de una red que se extiende hasta Sudamérica, hasta Norteamérica, Centroamérica, México, y a través de los sistemas estos electrónicos de comunicación, Dios nos ha permitido a ustedes tomar la iniciativa, ser sensibles en las conexiones de los sábados y dedicarles mucho tiempo a hermanos que nunca conocieron. Fuimos a Colombia, no le he platicado. ¿Cómo se llama la chica esta de Venezuela que nos alcanzó? Amiga del Ala. Neida. Resulta que estando en Colombia me enteré que había una tal Neida y que venía alguien de Venezuela. Oye, no sabía que Lala era tan famosa. No, resulta que tenía años dándole seguimiento de una manera holistically, ¿no? De una manera integral, no solamente su alma, sino porque Neida es sobreviviente de cáncer. Y ella venía en esa lista que a la mayoría de ustedes, si no es que a todas chicas, Rebeca nos dio o les dio para orar con ellas, para hacer contacto con ellas. Y ustedes lo tomaron muy en serio. Lala hizo contacto y se preocupó como el apóstol Juan, no solamente de su salud espiritual, sino de todas las cosas y de su salud. Y también fue parte por años, 2, 3 años, no lo sé, estoy siendo impreciso. Pero lo que sí sé es que se estableció una relación profunda. Y cuando llegamos a Colombia, de repente llega una señora Neida que viajó horas y horas y horas desde Venezuela a conocer a esta persona que sin conocerla la había amado profundamente. ¿Qué te parece la iglesia? ¿Conoces una iglesia así? Ya no me hagas así. Dime así. Quizás no seas todavía así o no hayas experimentado esta bendición de ser más bienaventurado cuando das, cuando te esfuerzas, cuando te sacrificas y cuando recibes, ¿no? Pero esta iglesia es así. ¿Cómo no alegrarnos en estas cosas, hermanos? Una preciosa y hermosa comunidad. Bueno, llegaron, se abrazaron, lloraron. Yo estaba en una especie de oficina porque estuvimos en una especie de Airbnb muy grande, de 7 cuartos, 5 cuartos, no me acuerdo. Yo estaba en la oficina y yo oía cómo esta mujer se expresaba. Gavita estaba sentada ahí y cómo oraron y cómo al estilo la Liga de la Justicia del Desierto le llenaron a una persona desconocida de regalos de una manera impresionante. Bueno, es que los hermanos del desierto son ricos en fe. Nosotros. Y eso me encanta. El verso 8, por favor, ayúdenme a reflexionarlo el 8, por favor. El apóstol Juan dice, ¿qué dice? No dice desde su oficina, ¿verdad? Como el apóstol. Bueno, es que yo ya estoy más allá del bien y del mal. Ustedes, cuando la gente de Semilla estábamos, Olguita, algunos de nosotros, con mi hijo Israel, hace ya algunos años, estábamos tratando de redefinir la visión y la misión de la iglesia esta. Analizamos como 50 mission statements de las iglesias más populares, de mayor impacto dentro de los Estados Unidos, incluyendo Willow Creek, donde yo serví 7 años, incluyendo las iglesias de Semilla de Mostaza. No creas que, pues un día se levantó el pastor y dijo, somos una iglesia comunitaria. No. Fue un ejercicio comunitario de mucha reflexión. Y reconocimos algo, porque en las iglesias Calvary Chapel, que después influyeron mucho las iglesias en México de Semilla de Mostaza, su visión y misión dice,
Llamamos, equipamos y enviamos, ¿no? Llamamos en evangelismo, equipamos en discipulado y enviamos en misión. Pero a mí me convenció el Espíritu Santo de que el día que yo envíe ya es porque yo soy el Espíritu Santo, ya trascendí. Quien envía es el Espíritu Santo. Nosotros somos enviados, somos llamados a ir. Y es lo que dice el versículo 18, el 8, ¿ya viste? El apóstol Juan, o sea, no, él ya hizo su chamba. Es el final del primer siglo, él ya está viejito, ya está en Patmos, pobrecito, ya escribió Apocalipsis. Ya llenó todo Éfeso y todo Turquía y Asia Menor, junto con los otros apóstoles del Evangelio. O sea, ya déjenlo descansar, ya tiene 62 años, bro. Ya roquestarió el brother, suficiente. No, eso es vanidad. Mira lo que dice el verso 8. Nosotros, pues, debemos recibir a tales personas para cooperar con la verdad. Eso me vuela la cabeza. ¿Conoces tú un apóstol moderno que reciba en su casa hermanos desconocidos porque predican la verdad? ¿Tú conoces a alguien así? Yo quiero ser alguien así. Bueno, no un apóstol moderno. Yo quiero ser un discípulo viejito, no un apóstol moderno. ¿Sí tiene sentido lo que estoy diciendo en el verso 8? ¿O estoy fantaseando y estoy hablando fuera de la realidad? El liderazgo que se nos ha modelado, que se nos ha entregado, es un liderazgo que se aísla, ¿no? De hecho decimos, es que el líder es una persona solitaria, porque es la primera ficha en el dominó que cae, y entre cae y que afecta a las demás fichas. El líder vive mucha soledad. ¿Dónde dice eso, bro? Lo que dice acá Juan, que en su casa él debía recibir a personas desconocidas cuando era viejito. Es lo que yo estoy leyendo. Digo, por favor díganme que están leyendo otra cosa. Pero el liderazgo que se nos ha modelado es diferente al que se nos ha encargado. Y el que se nos ha encargado es un liderazgo que se ocupa en servir a los desconocidos. ¿Qué es eso? Díganme, ¿qué es eso? Hemos terminado este mes cansados, sinceramente, de servir como nunca a personas desconocidas y con nuestros recursos. Y a veces piensas, y ¿es un error? Les platico. Una de las personas que más me inspiró a mí para hacer ministerio al estilo de Jesús, escucha lo que estoy diciendo. Una de las personas que más me inspiró para hacer ministerio al estilo de Jesús se llama Mike McIntosh. Y él fue pastor muchos años de una iglesia que se llama Horizonte o Horizon Fellowship en San Diego. Yo no viví en los Estados Unidos, viví en México, pero como músico fui invitado a algunas de sus cruzadas. Yo venía de liderazgo latinoamericano, ¿no? Donde las cosas suceden por dinero y para dinero. Y si no hay dinero, pues no hay cruzada, hermano, porque no hay fondos, ¿no? Pero esta gente de California manejaban su automóvil desde California hasta Mazatlán, y yo ahí les conocí. Y lo primero que vi en Mazatlán, antes de los conciertos que hicimos en Mazatlán con Mike McIntosh, fue que eran personas que con sus recursos no solamente manejaban, sino llevaban suficiente ayuda humanitaria, llevaron muchísimas medicinas. Mike McIntosh era capellán de la policía en San Diego y llevaron chalecos contra balas para toda la policía. Se hizo un desayuno increíble para líderes en Sinaloa, en Mazatlán, con Biblias personalizadas con el nombre de cada una de las personas. Yo decía, esto nunca lo he visto. Yo lo que he visto es colectas para construir iglesias, para edificar reinos, que diga, lugares para adorar a Dios, ¿no? Pero yo no había visto que la gente tirara el dinero y se volcara en generosidad a servir a desconocidos, y más a apestosos mexicanos.
Sinceramente. Y yo veía a las personas ahí en Guadalajara y en Mazatlán, americanos, sin hablar el español, con puppets, predicando a Cristo. Construyeron una capilla en la cárcel. Y después, en la noche, construyeron un escenario en muchos lugares, en Guadalajara, en La Paz, para que se predicara el evangelio. Y toda su vida se reunieron en un high school. Espérame, te estoy hablando de the finest city in the world, de San Diego. Una iglesia de máximo impacto mundial, con iglesias hermanas en Japón, en México, en Europa, que nunca tuvieron un lugar. Que todos los recursos eran para servir a otros. ¿Eso es parte de algún plan? ¿Tiene alguna lógica? Yo no sé si tiene lógica. Pero eso es lo que el gran apóstol Juan nos dice. Y aparte lo que me roba el corazón es de que él se hace parte. Él no está más allá del bien y del mal. Su oficina es de puertas abiertas. Porque estamos acostumbrados a que la oficina del pastor es de estar a puerta cerrada, ¿verdad que sí? Y tienes que hacer una cita y te la dan como de 6, 7, 8 meses, 10. El apóstol Juan no es así. Tú quieres predicar el evangelio, bienvenido a su casa. Ya tienes la cita, ya la tienes. Pre-approved. ¿No? Una hermosa comunidad. ¿Conoces una comunidad así? Verso 9. De estas cosas, dice el apóstol Juan a Gallo, yo le he escrito a la iglesia. Pero ¿qué crees? Hay un hombre que se llama Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. No nos recibe. Y por esta causa, si yo fuese, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas, esto es, murmurando contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Hoy en día, y yo he caído en ese error, ¿qué es lo que pudiera poner en riesgo la hermosa comunidad a la que Dios nos ha llamado? Bueno, pues la mala teología. La mala teología se compone si se ama al Señor y si se ama la verdad. Ese no es un problema. Lo que atenta contra una hermosa comunidad es el orgullo de sus líderes. El orgullo. Es lo que estoy diciendo ahí. Pero como la iglesia del primer siglo es muy pura y como estamos viendo a través del cristal del tiempo en la palabra de Dios, estamos pudiendo ver la pureza, la belleza, la profundidad, la cercanía a las palabras de Jesús de una hermosa comunidad. Pero es necesario traducirlo un poco esto a la actualidad. Por eso se me ocurre proponerles, chicos, que si Juan estuviese escribiendo nuestro tiempo, más o menos, ayúdenme, lo escribiría de esta manera. Yo he escrito a la iglesia acerca de estas cosas, pero Diótrefes, el apóstol Diótrefes, él ahora es un influencer cristiano. O sea, aquí dice, le gusta tener el primer lugar, pero como embellecemos los cristianos y la religión embellece las cosas, no, él es un influencer cristiano. Él es ahora un coach de coaches. O sea, ¿qué nos puede privar de amar al cuerpo de Cristo y servir a los desconocidos? Bueno, desear que nos sirvan. Y el día de hoy, ¿cómo se les llama a estas personas? Bueno, no sé. Ayúdenme. Pero mira, dice, y no nos recibe. Bueno, lo que pasa es que él está haciendo otro ministerio aparte de la iglesia, un ministerio paraeclesiástico. Paraeclesiástico, mejor dicho, para no dar cuenta a nadie, ¿no? No, paraeclesiástico. Esto paralelamente está formando su board. No le gusta sujetarse a las palabras del Señor ni a la autoridad del apóstol. Y dice, por esta causa si yo fuese le recordaré las obras que él parlotea malignamente contra nosotros. No, este influencer cristiano que está levantando un ministerio paraeclesiástico tiene opiniones fuertes en relación a ciertos asuntos, ¿no? Bueno,
Es orgullo. Lo que atenta contra una hermosa comunidad es orgullo. Orgullo es cuando no damos cuenta unos a otros de nuestra fe. Orgullo es cuando estamos más allá del bien y del mal y los discipulados nos quedan pequeñitos. Pues como ya somos teólogos, ya el ser parte de un nuevo grupo de discipulados, el discipular a otros, no, qué flojera. Hay cosas más divertidas e interesantes como el ser entretenido cristianamente hablando, por supuesto. Eso es orgullo. Y una hermosa comunidad la pone en riesgo el orgullo. Eso es básicamente lo que está pasando ahí, ¿no? Amado, verso 11, no imites lo malo, sino lo bueno. ¿Cuál es tu modelo de cristiano? ¿Cuál es tu modelo de ministerio? ¿Cuál es tu pastor favorito o tu cantante favorita? ¿Cómo son sus obras? Porque es lo que dice Juan. Cuando yo lo vea y hable con él, yo le voy a recordar sus obras. Yo no me voy a dejar maravillar ni por sus palabras, ni por su autoexaltación, porque los líderes somos muy dados a que nos rindan pleitesía y que nos exalten, ¿no? No. Yo le voy a hablar de sus obras. ¿Cómo son las obras de las personas que son una inspiración para ti en el mundo cristiano? Bueno, pues yo quiero decirte, verso 11, que no imites lo malo, sino que seas un imitador de lo bueno. Porque, verso 11, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y eso me recuerda a Romanos, que Dios está conformando la imagen de su Hijo en nuestros corazones. Y lo que impacta la vida de las personas es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Los destellos de Cristo en su iglesia es lo que nosotros debemos de imitar. ¿Qué? La generosidad, el servicio, la misericordia, la humildad, la pureza. Esas cosas son dignas de imitar. Todo lo demás es vanidad y está destinado a la autodestrucción de las personas y de la comunidad hermosa. Eso es lo que estamos leyendo, ¿no? Imitemos lo bueno. Versos 12. Aquí está la tercera, el tercer personaje en esta carta y último. El que lleva la carta, ¿verdad? Esta es una carta. Vamos a conocer ahora no aquel al que se le dirige la carta, el cual promueve la comunión, no al otro líder que atenta contra la hermosa comunión. Ahora vamos a conocer al tercer personaje, aquel que lleva la carta y es parte de esa hermosa comunión. Mira lo que dice el verso 12 para terminar. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y ustedes saben que nuestro testimonio es verdadero. ¿Cómo poder identificar a una persona que ama a Dios? Cuando todos pueden ver en él a Cristo. Cuando la verdad es visible mientras él camina en ella, verdad. Y cuando sus líderes y cuando sus padres dan testimonio de que esta persona ama a Dios. Me gusta Demetrio. Digo, la aplicación sería enorme, ¿no? Si te vas a relacionar con una persona, asegúrate que tenga un buen testimonio. ¿Cómo saber que tiene un buen testimonio? Habla con sus padres, habla con sus pastores, observa sus obras. Porque involucrarte con una persona que no tiene un buen testimonio, para influirle, para bendecirle, para animarle está bien. Pero para involucrarte, yo lo pensaría dos veces. Verso 13 al 15. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero ahora digo, Abba Padre. No, sí. Yo tenía muchas cosas que decirte o escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Me suena como una conversación como la que tuvo Lalita con esta persona de Venezuela que se llama Bianca.
No, Bianca no. Nadia, Nidia. Neida. Es lo mismo, no es cierto. ¿Cómo? Está trabajoso, dice la mamá de Leonor. Está trabajoso. Con el heroíno. Está trabajoso ese nombre. En las células. Qué interesante, ¿verdad? Hay relaciones profundas, estrechas, pero hay cosas que deben decirse cara a cara. Bueno, esperamos para el tour Semilla OSI 2026 cuando se apuntan. Porque espero verte y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda a todos los amigos, a cada uno en particular. Ay, me encanta. Comienza a relacionar, termina a relacionar. Chicos, para conversar. 2 preguntitas. Invasivas, inquietantes. ¿Cuál primero? ¿De qué manera eres un colaborador de la verdad? ¿O de qué manera pudieras estar estorbando a la verdad? ¿De qué manera estás? No podrías, sino estás colaborando. ¿De qué manera tangible estás colaborando con la verdad? Recuerda el contexto, el servicio a los desconocidos, a favor del reino de Dios, para los que predican el evangelio del reino de Dios. Nuestro trabajo que queremos hacer con Frida, chicos, pues no la conoce, nadie la conoce. Algunos de nosotros la conocen. Pues sabemos que ella ama a Dios y quiere recuperarse para regresar a África. Ella no quiere venir a la tierra de las oportunidades. Ella no. Ella quiere ir a las villas profundas en África a predicar el evangelio. Y nosotros queremos contribuir con la verdad. Ese podría ser un buen proyecto. Y de hecho lo hemos abrazado. Pero la otra pregunta, a ver qué les parece. Perdón que no la puse en el chat. Ahora que nos empecemos a agrupar, las voy a poner en el chat para que las revisen rápidamente. Pero la segunda pregunta es, de estos 3 personajes, o sea, si Juan tuviese que hacer referencia a ti en esta carta, ¿quién serías tu gallo? Uno que camina en la verdad, que encamina a los que sirven a Dios y que particularmente sirve a los desconocidos. Un Diótrefes que siempre quiere que lo ministren, siempre quiere que lo sirvan. Nunca está a gusto con las cosas que... O sea, él no entiende que él es una persona que existe para reflejar a Dios, para servir a los demás, para caminar como su Salvador, no, en primer lugar. O serías como Demetrio, que todos dan testimonio de ti y de la verdad. Esa pregunta es difícil, es fuerte, y esa... Pues, tenemos suficiente con esa. Pero si Juan fuera a mencionarte en su carta, ¿quién serías tú? ¿Gallo? ¿Diótrefes? Ya escuché varios Diótrefes ahí. O Demetrio. Yo sería Juan. Conversamos y después oramos. El humilde, ¿verdad?